Vamos a empezar entonces con la presentación sobre la importancia del cuidado paliativo y el soporte oncológico. Creo que vale la pena, para empezar, mirar un poco el título de la charla. Es decir, el cuidado paliativo ha sufrido una gran transformación en los últimos años y hoy en día incluso hay muchas sociedades que prefieren llamarlo soporte oncológico por lo que implica el cuidado integral de los pacientes con cáncer y que no hace referencia únicamente a los cuidados al final de la vida como hace 10 o 20 años se creía. Por eso creo que es importante que todos tengamos claridad sobre cuál es el verdadero papel del especialista en cuidado paliativo, cuál es la importancia que tiene el cuidado paliativo integral hoy en los pacientes y cuál es el impacto que tiene en la calidad de vida e incluso en la sobrevida de la gran mayoría de pacientes que están con este modelo integral. Específicamente en hematología, siempre ha habido como una demora en el inicio, digamos, o la atención temprana en cuidados paliativos cuando se compara con los pacientes con tumores sólidos. Esto está descrito en todo el mundo. Y cuando uno mira cuáles son las necesidades paliativas que tienen los pacientes hematológicos, pues se encuentra con que hay diferentes momentos de necesidades. Unas durante el tratamiento. Todos sabemos que los tratamientos hematológicos son altamente tóxicos, es decir, los pacientes tienen mucositis, tienen dolor severo, tienen neuropatía, tienen todos los síntomas que producen el trasplante de médula ósea. Entonces ahí digamos que la participación generalmente temprana es muy importante. Otro gran capítulo que se abre hoy en día en la hematología y en la oncología moderna es el cuidado del paciente sobreviviente de cáncer, que cada vez obviamente son más frecuentes y en hematología sí que es cierto. Cuando uno revisa, por ejemplo, la prevalencia de la neuropatía inducida por quimioterapia en pacientes que son sobrevivientes de cáncer, encuentra que un porcentaje muy importante, hasta el 30%, tienen alguna secuela de neuropatía dolorosa y estos pacientes, como su nombre lo dice, se encuentran curados. Y finalmente, al final de la vida, digamos, donde esos pacientes tienen una carga altísima de sufrimiento, una carga sintomática altísima, una necesidad de hospitalizaciones frecuentes, pues es muy importante la participación para, digamos, hacer el acompañamiento integral y también el uso racional de recursos y la toma de decisiones desde el punto de vista ético y médico, obviamente en compañía de los médicos tratantes que son los hematólogos. Como les mencionaba al principio, pues digamos hay unas claras barreras definidas para la integración temprana de cuidado paliativo en los pacientes hematológicos. Esto tiene que ver primero con las características propias de la enfermedad. Las trayectorias de la enfermedad en hematología, digamos, son distintas a las trayectorias de la enfermedad en los tumores sólidos. No todos los pacientes hematológicos van a hacer curso completo de enfermedad hasta fin de vida, como pasa en un porcentaje importante de los pacientes con tumores sólidos. Digamos que es un grupo muy heterogéneo de pacientes, por esa razón existe esa barrera desde el punto de vista de las características de la enfermedad. Hay barreras culturales, como las concepciones existen todavía de forma inadecuada con respecto a pensar que el cuidado paliativo es solamente para pacientes que se encuentran en condición de terminalidad, o solamente para pacientes que están en fin de vida, o solamente para pacientes que tienen síntomas de intensidad severa. Y desde el punto de vista de los sistemas de salud, también está claramente descrito que, comparado con los tumores sólidos, estos pacientes se demoran en acceder tempranamente al cuidado de soporte. Entonces, como lo mencionaban anteriormente, la carga sintomática de los pacientes es muy distinta. No es lo mismo un paciente que tiene una leucemia mieloide crónica a un paciente que tiene fracturas patológicas por un mieloma múltiple, y como ustedes ven en esa diapositiva, pues de acuerdo a la carga sintomática estará también la intensidad de la intervención en cuidado paliativo de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Específicamente hablando de mieloma múltiple, que es lo que nos trae en la tarde de hoy, pues en esta diapositiva quiero mostrar la inmensa carga sintomática que tienen los pacientes con mieloma, y aquí está discriminado por sistemas cuáles son los posibles síntomas que esos pacientes pueden presentar. Seguramente lo más frecuente para todos nosotros son el dolor óseo asociado al compromiso por mieloma y las polineuropatías que pueden ser inducidas por el tratamiento e inducidas también por la misma enfermedad. Cuando hablamos entonces del modelo del dolor por cáncer en general, pues tenemos que entender que los pacientes, y cada vez más a medida que los tratamientos avanzan y que cada vez más los pacientes tienen una mayor sobrevida, pues uno puede ver cómo estos pacientes atraviesan por diferentes escenarios. O sea, estamos acostumbrados a que el dolor por cáncer solamente lo vemos en el paciente con enfermedad avanzada o con enfermedad metastásica. Y ustedes pueden ver ahí que el paciente puede tener un dolor de intensidad severa desde el momento mismo del diagnóstico de la enfermedad, por un dolor posquirúrgico, por ejemplo, después de un procedimiento. El tratamiento, digamos, relacionado con la enfermedad, las neuropatías inducidas por la quimioterapia, el trasplante de médula ósea generan también dolor. Y obviamente si el paciente progresa, pues habrá compromiso por enfermedad metastásica y habrá también dolor al final de la vida.
todas estas intervenciones son completamente distintas y los pacientes pueden, digamos, pasar por los diferentes escenarios y el manejo va a ser distinto de acuerdo al momento en que se encuentre cada paciente. Entonces, ¿cómo evaluamos el dolor en los pacientes con mieloma múltiple? Miremos rápidamente el dolor óseo. El dolor óseo, digamos, clásicamente se divide en dolor axial y dolor apendicular. Este dolor, digamos, es una de las claras limitantes en los pacientes, impacta dramáticamente la calidad de vida, específicamente los pacientes que tienen un término que es el dolor incidental, que es aquel dolor relacionado con el movimiento, pacientes que tienen fracturas de columna, que tienen dificultad para movilizarse, pacientes que tienen fracturas de cadera, que no se pueden parar, que tienen temor a pararse de la cama, que se quedan postrados, que digamos, desarrollan complicaciones pulmonares por la quietud. Entonces, por eso es tan importante el manejo del dolor óseo, que debe hacerse obviamente de manera integral. Y el segundo gran capítulo sería la polineuropatía inducida por quimioterapia, que puede presentarse bien sea en el tratamiento activo o en los pacientes sobrevivientes de cáncer, como ya lo mencioné. Brevemente, ¿cómo sería el algoritmo para el tratamiento del dolor óseo? Obviamente esto sería mucho más extenso y daría para un seminario completo, pero las recomendaciones van en el siguiente orden. Para pacientes con dolor moderado o severo, los medicamentos de elección deben ser siempre los opioides potentes, que se pueden usar por vía oral o por vía subcutánea en el domicilio si hay crisis de dolor severo. En los pacientes hospitalizados, obviamente, se prefieren los opioides endovenosos. Existen múltiples medicamentos coadyuvantes, tal vez los esteroides y los AINES, que los pongo en rojo, básicamente porque en los pacientes con mieloma, por el riesgo de compromiso renal, estarían contraindicados en casi todos los pacientes, pero no por eso dejan de ser unos medicamentos altamente eficaces desde el punto de vista analgésico. La radioterapia, que la doctora Zoila ya lo mencionó, tiene un papel fundamental en el manejo del dolor óseo, y todo lo que forma parte de la salud ósea en general del paciente con mieloma, donde están los bifosfonatos, el denosumab y obviamente la rehabilitación física. Dentro del capítulo de la polineuropatía inducida por quimioterapia, creo que ya lo han mencionado, ustedes saben que hay una cantidad de medicamentos que inducen diferentes daños y la fisiopatología varía de acuerdo a los medicamentos que utilicemos. Y están descritos, obviamente, cuál es la incidencia de cada uno de esos medicamentos, y aquí ustedes ven que específicamente hay dos medicamentos muy frecuentemente utilizados en los pacientes con mieloma que generan polineuropatía inducida por quimioterapia y que impactan dramáticamente la calidad de vida de los pacientes. Están descritos también cuál es la intensidad de los síntomas y cuáles son las recomendaciones que debería seguir el hematólogo con respecto a la disminución de la dosis si se necesita. Y hay unos medicamentos clásicamente recomendados para el manejo de la neuropatía en pacientes con mieloma. Siempre hemos sabido que los medicamentos de primera línea deberían ser los antidepresivos tricíclicos. Sin embargo, la toxicidad, las interacciones medicamentosas, la edad del paciente, el uso de otros medicamentos limitan su utilización. Sin embargo, si uno pudiera darle a los pacientes como primera línea, si no tuvieran contraindicación antidepresivos tricíclicos, estos seguirían siendo los medicamentos de elección. Entonces, para no olvidar, en los pacientes con polineuropatía inducida por quimioterapia, la primera elección hoy en día son medicamentos como la duloxetina, en dosis iniciales de 30 miligramos y luego 60 miligramos según tolerancia. Este es un antidepresivo de acción dual que en este momento, de acuerdo a las publicaciones, se convierte casi que en el medicamento de primera línea para el tratamiento del dolor neuropático. Como segunda línea tendríamos la pregabalina o el gabapentin como segunda alternativa, y como tercera línea en pacientes, digamos, específicos y solamente bajo la indicación del paliativista, usar opioides potentes cuando hablamos únicamente de dolor neuropático. No olvidar también que siempre en el dolor agudo, el dolor neuropático, así sea neuropático, se requiere el uso de opioides potentes para aliviar el dolor de manera aguda. Todos los medicamentos neuromoduladores como duloxetina, como pregabalina o gabapentin, se demoran en actuar más o menos entre 3 y 4 semanas, por eso no son medicamentos que deban darse solos, por lo menos al principio del tratamiento. Y como ya lo mencioné, los tricíclicos serían los medicamentos de elección en los pacientes que no tengan contraindicaciones. Tal vez un tema que es muy importante en hematología en general y específicamente en la enfermedad hematológica avanzada es el soporte transfusional. Sobre eso, digamos, hay controversias, poca literatura de poca calidad en el sentido de que es muy complicado hacer estudios desde el punto de vista epidemiológico sólidos en pacientes que están con enfermedad avanzada o que están en final de vida o que están en fase de control sintomático exclusivamente, y es un tema, digamos, sobre el que hoy en día no hay acuerdo. Sin embargo, creo que vale la pena entender cómo la intensidad de la terapia transfusional o el soporte transfusional tendrá que ver con cuál es la calidad de vida que realmente le ofrece al paciente, cuál es la duración del tratamiento, qué tanto el uso de esos recursos, digamos, no podrían ser utilizados en otros pacientes con mejor pronóstico y que tengan, digamos, un impacto mayor en la administración de ese tipo de intervenciones con hemoderivados.
y por eso creo que eso es un tema que cuando se revisa desde el punto de vista ético, desde el punto de vista clínico, siempre va a generar muchísima controversia, y creo que ahí un manejo multidisciplinario, una participación activa del grupo de hematología, del servicio de cuidado paliativo, del servicio de bioética clínica es muy importante para lograr brindar a los pacientes lo que realmente necesitan. Entonces, eso era básicamente lo que tenía para decirles hoy, y agradezco mucho la invitación.